Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a hablar en esta presentación eh, de el último de los elementos que vamos a mencionar, o grupo de elementos que vamos a mencionar dentro de lo que son los componentes del proyecto y lo que configura lo que indicamos en la presentación anterior, el hard landscaping, ¿okay? Todo eso que es el paisajismo duro, lo que va sobrepuesto sobre, digamos, esa infraestructura que no se nota, que está por debajo de la superficie, lo que acompaña a la vegetación que está sobre la superficie. Bueno, esto es justamente el hard landscaping, que hablamos ya de pavimentos, y ahora vamos a hablar de los elementos del mobiliario. Entonces este sería el subtema 4.5. Mobiliario. Tenemos como primer elemento lo que son las pérgolas. ¿Okay? Hemos empezado por las pérgolas, que son estas especies de techos perforados. ¿Okay? Puede haberlos perforados y los puede haber sellados para evitar que la gente se moja. Normalmente no cumplen la misma función. Los sellados normalmente son techos que no quieren ser techos, y las pérgolas abiertas es su función principal, porque sobre él la sombra es aplicada por una planta, pues vamos a decirlo así, o simplemente es para ver a través de esta distribución, vamos a decir así, de elementos sobre el techo, que puede ser de madera, hierro, etcétera. Ya lo veremos después. La luz solar, pues. O sea, esto es como una especie de tamiz, que puede ser la pérgola. Su primera función es tamizar la luz y luego puede actuar como soporte para otras plantas, ¿no? Aquí lo pueden ver ustedes en las diferentes expresiones, ¿ok? Que pueden ser como que simplemente unos dispositivos para que se trepe la planta. Esto es su función primaria, puesto que él no arroja mayor sombra, mientras que una distribución secundaria, cuando son de madera, etc., pudiese arrojar sombra desde el momento cero, antes de que suba la planta. Y luego pueden ser invadidos por una planta, pues entonces con eso tenemos una doble ventaja, un doble resultado con la elección de esta forma de generar sombra. Así los vemos más modernamente, que pueden estar mecanizados, que pueden estar con telas, con toldos, que pueden ser o bien manuales o, como les dije, con un motor, ¿okay? Y que pueden tener una elaboración en metal simplemente, ¿no? Y aquí en este caso no vemos ninguna planta sobre ese techo, pero sí podemos sentir o ver en determinado momento del día la sombra arrojada, ¿no? Que es bastante buena, pues. Los otros elementos que vamos a tener dentro de esta, vamos a decir así, composición del proyecto, son los bancos. ¿Por qué? Porque bueno, los bancos son necesarios para poder sentarnos y contemplar, hacer pausas, etc. Ojo, el banco puede ser este elemento que hemos diseñado para sentarse, o puede ser este muro. También las dos actúan como un asiento, porque tienen la altura ideal para sentarse. ¿Okay? Entonces, el asiento puede ser con respaldo, sin respaldo, y que puedan sentarse varias personas a la vez. Hay asientos de estos que son únicos, o sea, que quiere decir que es una silla en ese caso. En el espacio público puede haber sillas, pero normalmente se hacen para que se sienten grupos. ¿Okay? Lo que ustedes ven en el piso, que va mucho con la presentación anterior, este es un piso revestido con una cerámica de grés. Como ustedes pueden ver aquí, tiene una textura que es antirresbalante. ¿Okay? Este es uno de los ejemplos que no vimos anteriormente, pero que bueno, que se los resalto en esta fotografía. Pueden ser un banco, digamos, no tan elaborado como el anterior, que es construido en obra, pero es antivandalismo, y digamos, para una casa, que puede ser otro tipo de solución, que es un banco puesto de madera, que es una madera especial para exteriores, que se puede mojar, etcétera, etcétera. El banco se puede colocar sobre, digamos, la grama, y lo que hay que estar pendiente es de moverlo, porque si no, aquí no va a crecer la grama. Entonces lo podríamos disponer en esta posición, lo podríamos disponer al lado, lo podemos disponer adelante, o sea, hay que moverlo.
Y la otra solución es colocarle esta grava suelta fina donde él está. Otro de los bancos que normalmente son piezas comerciales son este banco elaborado en hierro fundido y con una estructura que puede ser de metal o con una estructura que puede, o sea, de láminas de metal o una estructura que puede ser de madera. Estos son bancos, por ejemplo, esto como el banco en el Parque Güell de Gaudí, que es un banco continuo a lo largo de toda una secuencia de muros. Pues. Entonces tiene una geometría que va acompañando. Hay otros bancos que son piezas muy elaboradas con un respaldo, y en este caso el respaldo desaparece, que se convierten también como una especie de sofás al aire libre, ¿no? Entonces el banco, con esto podríamos decir, uno, lo podemos comprar, ¿okay? Si es sencillo, si es fabricado, si el fabricado se adapta a lo que nosotros queremos, y lo otro, que lo elaboremos en obra, pues, o sea, esto lo elaboraríamos en situ y esto lo tendríamos que elaborar en una carpintería y traerlo por piezas, ¿okay? Para ensamblarlo en el lugar. Hay otras formas de banco, que ustedes dirán, bueno, pero esto es muy incómodo, justamente hay como una separación para que la gente no se aproxime cuando no es deseable, entonces estos son bancos, bueno, trabajados psicológicamente, vamos a decirlo así, para que la gente no se amontone o para que la gente no duerma sobre el banco, ¿no? Entonces han trabajado en la psicología del uso del banco. Entonces el diseñador dice, no, yo no quiero que duerman en el banco, entonces simplemente lo hago que sea bueno para sentarse, pero no para acostarse. Así podemos tener otros bancos más lúdicos, como estos que están hechos a lo mejor en fibra de vidrio, etcétera, que pueden tener diferentes formas, que pueden ser parte de un juego o que pueden ser unas piezas compositivas que están en el exterior, pues. Llegamos aquí a lo que llamamos los alcorques, que son esos espacios donde dejamos un área de tierra para sembrar un árbol, o el árbol ya está sembrado y justamente le generamos en su alrededor un espacio para que se aireen sus raíces. Entonces esto es lo que llamamos alcorque. En este caso es parte de un juego de pavimentos, ¿okay? Donde la retícula, una de esos módulos, es ocupado por un árbol. Esto seguramente es, o bien tenemos un par de árboles y generamos el módulo en función de la separación de ellos, o lo otro es que los árboles han sido sembrados después de ejecutar el pavimento. Aquí tenemos prefabricados, alcorques y protección de alcorques prefabricados, que pueden ser o circulares o pueden ser cuadrados. Este mismo circular puede ser transformado en este cuadrado. Normalmente son cuadrados, no los hacen circular porque, bueno, hay un tema de que el encofrado en círculo es más costoso que el cuadrado, que las tablas siempre las pueden cortar los obreros, mientras que en círculo, bueno, necesitan un molde. ¿Okay? Estos son elaborados en metal, y cuando el árbol crece, estos anillos que puede tener 1, 2 o 3 anillos, se desprenden. Simplemente se viene aquí, se saca un elemento que puede ser un tornillo, que lo fija, un elemento estructural para cada uno de los anillos, y se elimina cuando el árbol crezca, o se elimina el segundo cuando el árbol ocupe todo el espacio. Las tapas simplemente van en función del diseño, a cada quien se le puede ocurrir un uso, pero tienen una función, que es pisar o ganar espacio pisable en una acera que no es muy generosa. Entonces esta área puede ser caminable, vamos a decir, de alguna manera sin ningún peligro. Y aquí está la serie de anillos, como yo les decía. A medida que este árbol crezca, se van eliminando los anillos. Ojo, fíjense que estos son módulos que son desarmables. Y no es un módulo entero donde se sembró el árbol y entonces cuando el árbol crezca, bueno, se llevó la tapa del alcorque en su tronco, pues. Aquí nuevamente ustedes lo tienen de diferentes materiales. Hay unas resinas porosas quiero decir que son drenantes, en este caso, tienen la capacidad de permear, donde también permite que sea pisable. Normalmente esto va a ras, no hay discontinuidad, pues
puesto que si no podrías torzarte el pie. Y se aplica una vez sembrado el árbol, se aplica la resina. Esto hay que aplicarlo de vez en cuando porque se va desgastando, por supuesto. En otro caso, como puede ser un proyecto recreacional, una piscina, etcétera, que ya existe el elemento, bueno, se deja el espacio y se construye a lo mejor con madera alrededor de una estructura que, fíjense ustedes, aquí esto es lo que actuaría como durmiente y se aplica en la madera. En la medida que la palma o el árbol empieza a crecer, simplemente se van cortando las maderas para adaptarse a él. O imagínense ustedes que todo esto fuese un deck de madera, simplemente se hace el mismo trabajo para el alcorque. Aquí tenemos los volardos, que son elementos emergentes del piso y tienen una función disuasora, vamos a decir así, para que la gente no se acerque a un borde, a un espacio, no pase, no transgreda esa línea que está marcando, vamos a decir así, su alineamiento. Entonces esto para los vehículos, esto es una señal de que no debe transgredir esa especie de barrera que puede estar bien representada por un elemento sólido o bien puede estar abierto, pero simplemente esto está diciendo que no se puede transgredir esa línea formada por los volardos, ¿no? Son postes metálicos, ¿okay? De hierro colado o cualquier otro material, pueden ser de concreto vaciado, ¿okay? Y que están destinados justamente a separadores. En el tema de la iluminación los vimos que incorporaban justamente un elemento de iluminación, pues también. Aquí vemos diferentes espacios elaborados en concreto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a lo mejor en este caso hay una rampa donde los vehículos pueden ascender y entrar a un estacionamiento, pero no queremos que el vehículo pase hacia la zona peatonal, entonces se colocan estos especies de volardos disuasores. Hay volardos disuasores metálicos que en un momento dado pueden enterrarse, o sea, pueden bajar o subir, pueden ser emergentes. En el caso de algún garaje, esto puede ser eléctrico o no. Esto simplemente se acciona cuando el usuario tiene el control de esto, baja y él puede entrar con su vehículo, o un vehículo público que va a limpiar las aceras. Entonces bajan el elemento, entra el vehículo y vuelve a subir el elemento para que no entre más nadie. Entonces aquí están. Estos elementos lo que marcan es una línea virtual entre por donde puede estar la circulación vehicular y la movilidad peatonal. Hay algunos que son sumamente grandes, como este, exageradamente grandes, bueno, depende del diseño, o estos que son más discretos. Pueden ser estos redondos o estos que están aquí. A mí estos que están aquí, que están en el Boulevard de Sabana Grande, al final me parece que pueden ser un poco peligrosos, porque el peatón puede no percibir esta superficie, que son del mismo color, y podría tropezarse con él, ¿no? ¿Sí? Entonces, no pueden ser muy pequeños porque pueden ser tropiezos, ni deben ser muy grandes. Y si son muy continuos, como estos, a lo mejor no vale la pena colocarlos, deberían estar más espaciados, porque él lo que debe dar es una lectura de no transgresión de la función vehicular y de la función peatonal de la gran calzada. Aquí tenemos, o vamos a ver los cerramientos que están representados por vallas, que pueden ser elaboradas en madera, que pueden ser hechas para la defensa de un lugar, para cercar una propiedad, para evitar volcarse, para actuar como pasamanos, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos los diferentes vallados, pueden ser para contener animales, una especie de, vamos a decir, de zoos infantil, etcétera, o simplemente para no pasar de un lugar al otro por cualquier lugar, sino por el acceso controlado. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto tiene un control de ingreso, pues, donde antes de entrar a esta especie, imagínense ustedes, de bosque que está aquí, a ustedes le deben dar una inducción. Entonces, si no, todo el mundo entraría por cualquier lado. Entonces son como unos controles de ingreso, vamos a llamarlo así, o pueden ser unas ayudas, en el caso de ser como unas barandas, pues. Las cercas son más altas que esas vallas, ¿okay? Son para separar propiedades. Esta, por ejemplo, bien agresiva con concertina, etc.
Lo que buscamos en este caso es una transparencia y durabilidad. ¿Okay? Estos pueden ser elaborados en muy populares en nuestro país, como son estas mallas ciclónicas, que son mallas que no son, vamos a decir, soldadas, sino que son tejidas. O sea, este alambre pasa entre los demás alambres y este se cruza en el otro. Entonces, al estirarlos, generas la tensión suficiente para que no pueda pasar nadie, ¿no? Vienen en rollos, ¿okay? Son de fácil instalación y ellas se fijan en los postes, en cada uno de estos postes que están a veces cada 2,5 metros de alto, a veces cada 5. Por supuesto, unos tendrán más rigidez que otros. Ellas se fijan. ¿Mediante qué? Mediante alambre o T-Wrap plásticos, etc. ¿Okay? Y pueden o no tener encima un elemento disuasor, como puede ser un alambre de púas, etc. Las cercas son sumamente antipáticas, pero bueno, en determinados momentos hay que ponerlo. Si estamos en un campo de fútbol, para que la gente no entre al campo de fútbol, hay que poner una valla, una cerca. Entonces, hay que elegir entonces entre lo que tiene el mercado. Estos que son, por ejemplo, módulos rígidos, los cuales se instalan sobre estos especies de columnas o pedestales y que van aquí fijados en cada uno de estos con unos elementos, una abrazadera y un tornillo. Okay, en este caso. En el otro caso será simplemente un alambre amarrado en la ciclónica. Estos tienen, digamos, estas curvas o estas especies de refuerzo, que es un refuerzo estructural. Fíjense ustedes que tiene horizontalmente también unos alambres y esto es lo que le da una rigidez especial a esta malla, porque es justo donde está la presión, donde la gente se apoya, etcétera, para ver. Aquí tenemos otros, fíjense que vienen rollos, muchas de estas, unas vienen en paneles como las que vimos anteriormente y con eso podemos construir este tipo de cerramientos, ¿okay? Que son semitransparentes, que pueden estar, digamos, después abrazados por vegetación, etcétera, pero que desde el momento 1 evitamos que se pase. Esta, por ejemplo, que está hecha en metal galvanizado y que tiene nuevamente un alambre, en este caso es como bien trenzado, ¿okay? Y el hoyo, el ojo, que es lo que se llama esta abertura, que puede tener a lo mejor 4 por 4 centímetros. Cuanto más cerrado, por supuesto, es más rígido. Otras cercas las podemos hacer de madera, podemos hacer que esta cerca trepe una planta, son más amables, etc. Por supuesto mucho más costosas, pero esto a lo mejor puede actuar para separar unas terrazas de unos apartamentos, ¿okay? Entonces pueden ablandarse con el uso de la vegetación, etc. Son igualmente válidas, más costosas por supuesto, pero bueno, tienen una calidad superior al momento de instalar. Aquí venimos a las cancelas, ¿okay? Que son las verjas divisorias que pueden tener las entradas, etcétera, a las propiedades, ¿no? Elaboradas estas fueron durante mucho tiempo elaboradas con hierro forjado y puede ser, los portones normalmente son metálicos, bien para vehículos, o se podía tener una abertura dentro de esa cancela, una abertura menor para los peatones, o la puerta peatonal podría estar en uno de los laterales. Al final de todo esto podría ser combinado con un elemento rígido como de concreto o concreto revestido en algún material, pues. Aquí tenemos simplemente diferentes modelos que van a depender de los diseños, ¿okay? Que ustedes puedan generar. Todo aquello fue elaborado en hierro. Esto lo podemos elaborar en otros materiales, ¿okay? Cuando queremos separar, no sé, el elemento de una propiedad de otra, ¿okay? Que puede estar o no resuelto con un diseño, ¿okay? Bien sea en la forma superior o internamente, o bien estas que son elaboradas de concreto, pues. Son unas grandes vigas colocadas y que hacen la especie de justamente de separador. Después tenemos elementos como las barandas, que son importantes acompañarlas con las rampas cuando son muy prolongadas y muy altas por normativa. Las rampas muy largas y altas deben disponer de un pasamanos, ¿okay? Que es este elemento que está sobre todo el conjunto, para justamente ayudarse a subir o bajar para las personas
que tengan dificultades de movilidad. Por supuesto, no solo las que anden en silla de ruedas, sino también las personas, adultos mayores, etcétera, los niños. Okay, aquí tenemos diferentes morfologías. Estas barandas que son para balcones, etcétera. O llegando a la complejidad de Gaudí. Así la tenemos cerca de una piscina, porque esto se vería muy bien si la piscina fuese contra el mar, pero también si tenemos a una personita, como son los niños, montado aquí, necesitamos un elemento todavía disuasor y protector. Entonces, por eso esos elementos son importantes señalarlos cuando hay grandes cambios de nivel, etc. Y sobre todo porque dentro de todo esto está la responsabilidad, pues la responsabilidad de nosotros como profesionales del diseño que hemos... Imagínese usted que usted diseña esta piscina sin nada y ya de aquí se cae alguien, pues por accidente. No solo las personitas, como los niños, etcétera, sino los adultos que pueden estar, no sé, de alguna manera jugando en estos bordes y puede precipitarse. Pues. Entonces ahí entra, de repente puede ser causal de una demanda por mala praxis, por no disponer de un elemento o un dispositivo de seguridad adicional. Así nosotros las buscamos lo más transparente posible, con vidrio, siempre buscando la horizontalidad, aunque estas horizontales son peligrosas porque se pueden trepar los niños, entonces es preferible tenerla de vidrio, pero bueno, por supuesto la de vidrio tiene un mantenimiento excesivo, pero todas estas que son horizontales que dan como que una mayor transparencia, el problema que tienen es que se pueden trepar. Entonces para los niños son mejores las verticales, aunque no nos gusten, pues, aunque parezcan barrotes. Luego tenemos jardineras que podemos colocar simplemente una jardinera comercial a una jardinera colocada sobre un espacio, ¿okay? Como un espacio público, una plaza. Esto es una jardinera vaciada en sitio en este caso, donde bajo ella está el pavimento y lo que tenemos de verde es lo que está colocado en este elemento que contiene la tierra. Así hay otras que se usan también, que hacen las veces que tenían los volardos de separadores, ¿okay? Y a lo mejor son estos elementos que tienen verde, que incorporan el verde al urbano, o son macetas que pueden ser como este elemento revestido en madera que contiene un pequeño arbolito, o son estas que son como bancos, que son elaboradas en hierro, etcétera, etcétera. ¿Okay? Aquí tenemos diferentes ejemplos de la disponibilidad de estas jardineras o materas. Okay, aquí está que ocurren en Madrid, y estas que nosotros tenemos, por ejemplo, que son la Plaza del Banco Central de Venezuela o lo que fue la Plaza de Diego Ibarra. Hoy en día no es así, por supuesto, pero que eran materas colocadas sobre un pavimento, ¿no? ¿Por qué? Porque abajo puede haber un estacionamiento, tan simple como eso. Entonces, bueno, ¿cómo lo sembramos? Hay que hacer una jardinera sobre esto. O bien incluida en el pavimento, o sea que hemos deprimido la losa, si tenemos la oportunidad de llegar cuando se está haciendo el trabajo estructural, o si no, si ya está hecho, bueno, es colocado superpuesto. Los bordillos o brocales, en Europa se llaman bordillos, nosotros en Venezuela lo llamamos brocal, los americanos lo llaman curve. Lo que hacen son elementos separadores, por ejemplo, entre la parte del área verde y la parte pavimentada. Pequeño pavimento, lo más bajo posible, entre 12 y 20 centímetros, porque también hay que tomar la consideración que normalmente estos elementos, cuando hay un cruce de personas, tienen que solventarse con un paso, entonces tiene que ser un elemento bajo. Entonces, bueno, aquí ustedes tienen ciertas consideraciones sobre esos bordillos o brocales. Lo que les he dicho, también se colocan bordillos en la línea de encuentro entre la superficie, entre el césped y la arena, interior y exterior de recintos. ¿Para qué? Para separar materiales. Pueden estar a ras, como pueden ser uno sobre otro. Suelen usarse como separador en las ciclovías para protegerlas del tránsito vehicular. A veces son discontinuos estos bordillos, no tienen por qué ser continuos.
Cuando son discontinuos, bueno, cuando queremos que no cambiar el drenaje, que ya está establecido, y generamos una ciclovía nueva, entonces tenemos que establecer elementos discontinuos. Ojo, estos pueden ser de concreto, pueden ser de goma, de caucho, reciclado, etc. A veces los bordillos son pintados para indicar la prohibición de estacionar sobre esa acera, que es la manía que tenemos en las ciudades, en muchas de las ciudades, donde los bordes de las aceras se pintan de amarillo para decir que no se debe estacionar. En otros países lo que se pinta es el borde de la calzada, o sea, el plano horizontal al encuentro con el bordillo para que no sea tan impactante. ¿Okay? Y eso indica un elemento de tráfico. Pues ahí se puede parar o no se puede parar, pero no hay que pintar todo el brocal. Aquí tenemos el bordillo prefabricado o el bordillo vaciado, con una formaleta metálica. Normalmente para estos brocales se usa una formaleta metálica porque es mucho más rápida y da un acabado como más liso pues, a los brocales. Si lo tuviéramos que hacer con madera sería un trabajo titánico. Aquí podemos hacer los bordillos para enmarcar la vegetación arbustiva de los gramados, por ejemplo. Ojo, esto puede ser de concreto y son bordillos, o puede ser grava y tener un elemento menor, que ya lo vamos a ver más adelante. Aquí lo tienen ustedes como separadores. Normalmente esto es bastante costoso, estos separadores. ¿Por qué? Porque no tienen unas curvas, vamos a decir así, constantes, y entonces hay que hacer uno por cada uno. Por lo tanto hay que encofrar y vaciar, y es una tarea de locos. Estos son los elementos que se imponen, que son elementos prefabricados, en este caso metálicos, ¿okay? O que llevan, vamos a decir así, son flexibles y llevan como una especie de anclaje para mantener la forma. Otros ya hoy en día lo que se usan mayoritariamente son los plásticos rígidos, que son estos que tenemos aquí, que son doblados para mantener una rigidez estructural y que pueden o no tener en la punta roma, para justamente evitar que lo susceptible de este elemento plástico es que se pise o pase la máquina de cortar y lo rompa. Entonces por eso se refuerza también el borde superior. Esta es la forma de colocarlos, ¿okay? Por ejemplo, en este caso que tiene unos anclajes, entonces simplemente se coloca con una pequeña excavación alrededor de todo esto, se pone este material y se van anclando. Normalmente esta estaca es vertical en vez de esta que es inclinada, y pueden tener 4 a 6 pulgadas, preferiblemente 6, ¿no? Para que tenga unos 15 centímetros de profundidad sería suficiente, y va a ras de piso, no va como este. El otro problema que tiene es que, digamos, si nosotros o cae o regamos o hay una lluvia fuerte, cae una lluvia fuerte, entonces esta grama a lo mejor absorbe el agua, mientras que esto está más compactado y no se absorbe, entonces se forma aquí una laguna que está contenida por este brocal. ¿Okay? Si lo tenemos como en este caso, que está bastante hundido, el agua podría pasar de un lugar al otro y drenarse más fácilmente. Aquí tenemos ese elemento, cómo se coloca, con el detalle típico. Aquí colocamos la lámina de plástico, ¿okay? En este caso la comercial era de 12 centímetros en Venezuela, normalmente lo usamos en color negro. Aquí está colocado en este caso para delimitar la grama, y luego vendrá la cobertura sobre los elementos de mayor tamaño. El deck de madera, que lo vimos como parte de los elementos de pavimento, lo vamos a ver ahora como otro elemento de gran extensión. Aquí ustedes tienen una terraza separada del jardín por un deck de madera. Esta sería como la construcción del deck de madera a una cota determinada de una habitación contra, vamos a decir así, un jardín que tiene una topografía diferente. Entonces se hace toda una estructura. Fíjense ustedes, aquí se hicieron unas grandes vigas de concreto, se colocan los durmientes. Las vigas de concreto se vaciaron con estos elementos que son unos espárragos o unos tornillos largos
perfora el durmiente, se fija el durmiente a la viga de concreto, ¿okay? Con eso esta estructura es rígida, ¿okay? Y luego de eso vamos a colocar, fíjense ustedes que aquí estas tienen unas palmas, se hizo el espacio para colocar las palmas, y ahora vamos a ver la otra parte, se van colocando los tablones en función de la disposición de los durmientes. ¿Okay? Aquí viene el durmiente, aquí está el tornillo de acero inoxidable que parte de la viga de concreto vaciada, y sobre ella se colocan los durmientes. Fíjense ustedes, aquí viene una unión de maderas, o sea, esto es una madera y esta es otra, y se fijan sobre el durmiente. Esa unión normalmente no está aquí porque si no estaría suelta. Entonces los cortes de la madera siempre tienen que ir sobre los durmientes. Y como hablamos antes, los durmientes están cada 60 centímetros. Entonces ese diseño de la tabla también lo tenemos que considerar nosotros. El corte es en esta tabla o es en esta tabla. Si esta tabla es desde aquí hasta aquí o es desde aquí hasta el próximo. ¿Okay? Pero los cortes siempre son coincidentes. Entonces aquí se colocaron, fíjense ustedes, dos tarugos. ¿Okay? Y aquí uno solo porque es una tabla continua que sobrepasa este durmiente. Luego al final que esto se marca todo, bueno, hay que cepillarlo. La madera, este está hecho con teca, hay que cepillarlo y luego luego de eso se pasa un aceite protector. No es aceite, es un protector aceitoso, ¿okay? Un producto bastante exclusivo que se usa mucho en los países escandinavos. Aquí tenemos digamos, el deck terminado, ¿okay? Que en este caso es una caminería. Fíjense ustedes la estructura bajo el deck para poder solventar justamente los desniveles presentes en todo esto, ¿no? Y en base a ese estudio de los niveles que nosotros vamos a tener, fíjense cómo se solucionó los escalones o los desniveles. Justamente con ese estudio que nosotros hacemos de los detalles, que después vamos a configurar el jardín porque hay que rellenar todo esto, ¿no? Aquí está colocado la tierra ya aplicándose sobre la superficie, y en este caso colocamos las tablas perpendiculares al paso. En este caso fue el encuentro del deck contra la piscina y el uso de un material que en este caso era una piedra cortada en forma de cerámica para colocarla en la piscina, como fondo de la piscina. ¿Por qué? Porque le queríamos dar un color verdoso. Aquí está el encuentro del deck versus el borde de la piscina. Fíjense ustedes que no puede haber desniveles, no puede haber, aquí usted anda descalzo, no puede haber una diferencia, porque se hace un daño y se hace un daño a un cliente que un cliente puede demandar, porque el cliente va a estar, tú sabes, confiado en que todo va a funcionar perfectamente, ¿no? Este sería el deck casi terminado, ¿okay? Que cubre la superficie. Esta es la piscina, todavía no está llena de agua, ¿okay? Pero ya se está, vamos a decir así, en el proceso de cubrir la superficie con una superficie uniforme, un material fresco, etc. ¿Okay? Fíjense en las fotos que vimos que las maderas están separadas, 5 milímetros, pero están separadas. El otro es cómo instalar un pavimento, en este caso un poco más doméstico, para un recorrido de gravilla, donde colocamos a lo mejor un material como un plástico, un geotextil impermeable. Colocamos la grava donde vamos a sentar el material. Esto lo confinamos por los lados, por supuesto, para que no se nos salga el material. Aplicamos agua para ir en la compactación con el agua, ¿okay? Hacerlo como más firme, ese compactado. Luego aplicamos un pisón sobre esa arena gruesa que hemos colocado. Esto es un pisón, es digamos, un dispositivo que tiene un peso suficiente como para dejarlo caer el compacte. Por último, colocamos las lajas, ¿okay? De acuerdo a la forma que tengan, como es más eficiente colocarlas. Llenamos ese espacio bien con esa arena que hemos usado para el subdrenaje, o en este caso se eligió un canto rodado fino,
¿ok? Y luego finalmente, bueno, tenemos un camino dentro de un jardín que es bastante amable y que va mucho con, digamos, con lo que se quiere buscar, ese carácter bucólico de paseo dentro de un jardín. Dentro de todo esto, bueno, son las opciones que hemos presentado a ustedes de justamente de esa materialidad y de esos elementos que acompañan un jardín. Espero que les sirva y que puedan de alguna manera aplicarlo en un futuro, pues. Lo importante de todo esto es a quién va dirigido, tomar las precauciones debidas de seguridad, hacer las consideraciones para las personas con movilidad reducida, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto que sea factible, económicamente factible lo que proponemos. Bueno, hasta aquí la presentación. Y a partir de esta presentación, bueno, vamos a ver ahora en las siguientes, vamos a ver la expresión, cómo expresamos esto dentro de un plano. ¿Okay? Cómo expresamos dónde queremos este camino de piedras finas, o simplemente lo queremos de piedras grandes, o lo queremos en baldosas, en adoquines. Eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Muchísimas gracias por su atención.